Gracias por acompañarnos nuevamente en la sesión de conferencias de los días miércoles del Instituto Nacional de Salud. Les doy la cordial bienvenida a la tercera conferencia relacionada con la vigilancia de la calidad del agua y el consumo para consumo humano y de alimentos que hemos desarrollado en este último ciclo de conferencias. Este día se va a compartir información muy importante para todos porque hablaremos del papel del Laboratorio de Alimentos y Toxicología en el registro sanitario y la garantía de la inocuidad de los alimentos en El Salvador. Esta es una de las funciones más trascendentales de nuestro Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología, un laboratorio de referencia muy importante en el país que vela por la inocuidad, por la calidad de los alimentos para consumo humano y del agua también para consumo humano. De este tema tenemos el honor de presentar a la licenciada Tatiana Burgos. Ella es licenciada en Química y Farmacia con especialidad en microbiología aplicada y con una maestría en microbiología e inocuidad de alimentos de la Universidad del Salvador. Actualmente la licenciada Burgos se desempeña como jefa del área del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología del Laboratorio Nacional de Salud Pública, dependencia de este Instituto Nacional de Salud. Hemos querido compartir con ustedes el quehacer de este gran laboratorio que vela por la salud del pueblo salvadoreño, examinando minuciosamente y realizando minuciosamente paso a paso estos análisis. Rogamos a todos, como siempre, cerrar sus salidas de video y audio para escuchar la conferencia y al final realizar vía chat las preguntas que consideren convenientes o las observaciones. Licenciada Burgos, bienvenida. Le doy la palabra. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y agradecerle la oportunidad de haberme brindado este espacio para poder presentar el trabajo que realiza el Laboratorio de Alimentos y Toxicología, tanto en lo que es el registro sanitario de alimentos y bebidas, como los diferentes programas de vigilancia que tiene el Ministerio de Salud y en los cuales como laboratorio apoyamos. Entonces, como usted decía, doctora, el tema es pues, el papel del Laboratorio de Alimentos y Toxicología en la garantía de la inocuidad de los alimentos en El Salvador. Pues vamos a hablar tanto de lo que es el registro sanitario como los diferentes programas de vigilancia de los que participamos. El contenido consta. Primero vamos a explicar una breve definición de lo que es inocuidad alimentaria, la calidad y el control de los alimentos. Vamos a presentar a nuestro equipo de trabajo, que consta el laboratorio, los servicios que brindamos, en qué normativas pues, nos respaldamos, la acreditación con la norma ISO 17025-2017, de la cual pues obtuvimos la renovación de acreditación en septiembre del año pasado. Luego vamos a hablar de cómo es el proceso de control analítico dentro del laboratorio, la capacidad instalada de la que contamos, cómo trabajamos cuando se dan enfermedades transmitidas por alimentos, las redes de las que formamos parte y los comités en los que participamos y algunos proyectos. Bueno, entonces, la inocuidad alimentaria la definimos como, según la FAO, la garantía de que un alimento no causará daños al consumidor cuando el mismo sea ingerido de acuerdo al uso que se destine. Otra definición es que son todas las medidas encaminadas a garantizar que los alimentos no causarán daño al consumidor si se preparan y o ingieren según el uso al que estén destinados. Hay otras definiciones en las que nos dicen que la inocuidad alimentaria es cuando hay una ausencia de agentes físicos, químicos y biológicos que puedan causar un daño a la salud. Entonces, es importante siempre mantener los alimentos inocuos, siendo este un proceso complejo que va a comenzar desde la granja, o sea, desde que se está cosechando, en el caso de
frutas y verduras desde la granja hasta la mesa, hasta el consumidor, porque también el consumidor es responsable de mantener los alimentos según las indicaciones del fabricante. Entonces, como les decía, la inocuidad es la ausencia de agentes físicos, químicos y biológicos que puedan causar un daño a la salud del ser humano. Entonces, el peligro va a ser estas propiedades biológicas, químicas o físicas que puedan determinar que el alimento deje de ser inocuo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de peligros físicos? Pues los más comunes son aquellos objetos puntiagudos o filosos que pueden causar daños a nuestra salud, como trozos de metal en los alimentos, astillas de madera, trocitos de vidrio, algunos plásticos. Todo eso puede dañar nuestra salud, además de los peligros químicos, que son todas aquellas sustancias químicas que ocurren de forma natural en el alimento. En este caso, cuando estamos hablando que ocurren de forma natural, son las toxinas o los alérgenos, y que son aquellas, hay otras que son usadas en la formulación, ejemplo, los aditivos alimentarios. Por ello, como laboratorio nosotros tenemos que velar que los aditivos alimentarios que se usen en los alimentos, pues no sobrepasen los límites máximos permitidos en las normativas vigentes. ¿Qué otro tipo de sustancias químicas van a estar involucradas como peligros químicos? Pues son los plaguicidas, residuos de medicamentos veterinarios, algunas sustancias que se utilizan para la limpieza de equipos durante la manufactura. Entre los peligros biológicos, pues tenemos a los virus, las bacterias, los parásitos, toxinas naturales, toxinas microbianas y los metabolitos que estos microorganismos puedan generar. Entonces, hablar de inocuidad y de calidad es diferente, ¿verdad? La calidad va a abarcar todos los atributos que influyen en el valor de un producto alimenticio. ¿Qué tipos de atributos pueden influir en el valor de un producto alimenticio? No solo son la inocuidad, o sea, no solo vamos a verificar que el producto esté ausente de peligros físicos, químicos y biológicos, sino que también se van a verificar características nutricionales, así como también el productor también tiene que verificar pues, la calidad psicosocial y subjetiva, es decir, la satisfacción que tenga el usuario a X alimento, pues tendrá que evaluar las características organolépticas, el color, el sabor, la textura, que son todas aquellas características que pueden afectar o no, o alterar la calidad de un producto. Entonces, en el laboratorio verificamos principalmente parámetros de inocuidad. También se analizan algunos parámetros que tienen que ver con lo nutricional, como por ejemplo el contenido de proteínas de un alimento. Entonces, por control de los alimentos vamos a entender que es la actividad reguladora obligatoria de cumplimiento realizada por las autoridades nacionales o locales para proteger al consumidor y garantizar que todos los alimentos durante su producción, manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución sean inocuos, sanos y aptos para el consumo humano, y que cumplan los requisitos de inocuidad y calidad y estén etiquetados de forma objetiva y precisa. Ya lo que es referente etiquetado, pues no lo verifica el laboratorio, sino que la Dirección de Salud Ambiental. ¿Cuáles son las preocupaciones concretas que se tienen sobre los riesgos alimentarios? Como veíamos, los peligros están los riesgos microbiológicos, los residuos de plaguicidas que entran como los químicos, la utilización inadecuada de aditivos alimentarios, es el ejemplo que les decía, que nosotros tenemos que verificar que, por ejemplo, el contenido de sorbato, de potasio, no sobrepase los límites máximos permitidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos Alimentarios. Otras preocupaciones concretas pues son los contaminantes químicos, donde también se incluyen las toxinas y también que se verifique que los productos no estén adulterados.
Entonces, el objetivo principal de nuestro laboratorio es brindar servicios de análisis físico-químicos, microbiológicos y toxicológicos de calidad en muestras de alimentos, muestras biológicas. ¿Por qué? Porque también verificamos, por ejemplo, hay una vigilancia de plomo en sangre en ciertos sitios, en específico en el sitio del NICA. Y también se analizan muestras ambientales, suelos, por ejemplo, utilizando métodos estandarizados, manteniendo el personal idóneo, competente, capacitado, actualizado y comprometido a trabajar bajo la norma ISO IEC 17025-2017, la cual tiene ciertos requisitos, entre los cuales puede está determinar la competencia del personal que labora en el laboratorio, que se mantenga una capacitación continua. Entonces, todo esto permite garantizar pues la precisión, exactitud, integridad, que se mantenga la trazabilidad, confidencialidad de los resultados, que exista una imparcialidad y con ello pues lograr la satisfacción de nuestros usuarios. Tenemos usuarios internos, que son siempre el Ministerio de Salud, a quienes les damos todos los servicios de vigilancia, y pues los clientes externos, que es la empresa privada para la cual se realizan los análisis de laboratorio para las muestras de alimentos que están destinadas al registro sanitario. Pues en nuestro equipo de trabajo contamos con personal capacitado, son licenciados en química y farmacia, técnicos en química, licenciados en administración de empresas. Aquí pueden ver a la plataforma de físico-químico. Esa es una fotografía en septiembre de 2020, cuando nos entregaron pues la acreditación con la norma ISO 17025-2017. La plataforma de toxicología. Nuestros auxiliares de laboratorio que fungen en lavado de cristalería, por ejemplo. La plataforma de microbiología y la plataforma de gestión de calidad. Los servicios que brindamos, ¿cuáles son? Como les decía, el laboratorio tiene el rubro de vigilancia y el de registro sanitario. Entonces, entre las vigilancias que realiza el laboratorio está la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, de la cual ya habían expuesto algunos compañeros en las conferencias pasadas. Hablaban sobre la vigilancia de la calidad del agua en consumo humano, en lo que es lo bacteriológico, físico-químico, traza de metales y plaguicidas. También tenemos una vigilancia de saxitoxina en moluscos bivalvos y formamos parte de la Comisión Nacional de Marea Roja, CONAMAR. Entonces, cuando ustedes ven alertas de marea roja y hay veda, entonces es porque se han tomado muestras por parte de los inspectores de salud o de las otras instituciones de las que forman parte de CONAMAR, como el medio ambiente o CENDEPESCA. Entonces, las muestras de moluscos bivalvos las llevan al laboratorio, ahí las analizamos y cuando sobrepasan las 400 unidades ratón, entonces ya hay una alerta y se emiten los comunicados correspondientes. También se realiza una vigilancia de bebidas alcohólicas, de las cuales ya poseen un registro sanitario, entonces se hace una vigilancia en el mercado de ellas. Así también se hace una vigilancia de la fortificación de los alimentos para dar cumplimiento al Reglamento Técnico Salvadoreño de Fortificación de Alimentos, donde se verifica el contenido de yodo en sal, contenido de vitamina A en azúcar, y el contenido de hierro en pastas alimenticias, harina de trigo y harina de maíz. También se realiza la vigilancia del registro sanitario de alimentos y bebidas. Como les mencionaba, el laboratorio realiza los análisis para que los alimentos que se comercializan en el país pues obtengan un registro sanitario. Pero pues luego de ese registro sanitario se debe hacer una vigilancia. Entonces, el laboratorio también recibe muestras provenientes de los alimentos
registrados en el país, ya sean nacionales o extranjeros. También se hace una vigilancia de los sitios fronterizos, eso es incumplimiento del reglamento sanitario internacional. También participamos de los análisis de alimentos provenientes de una vigilancia de lo que es plomo en sangre, especialmente en el sitio del niño, y algunas empresas pues que requieran verificar el de alimentos y bebidas, de los cuales en promedio se reciben 5.000 productos al año para análisis de registro. El año pasado hubo una baja, pero por lo mismo de la pandemia. Entonces, para realizar todos estos análisis de laboratorio, nos referimos a ciertas normativas nacionales y centroamericanas. Y pues nos amparamos también en ciertos artículos del Código de Salud, donde dice que por ejemplo, el artículo 88 del Código de Salud menciona que la importación, fabricación y venta de artículos alimentarios y bebidas, así como las materias primas correspondientes, deberán ser autorizadas por el Ministerio previo análisis y registro. En el artículo 63 también menciona lo que es la vigilancia que se debe realizar al agua destinada para el consumo humano. Entonces, donde dice que el Ministerio de Salud pues deberá verificar pues que se cumpla con la calidad sanitaria requerida. ¿Cuáles son algunos reglamentos técnicos salvadoreños bajo los cuales nosotros nos regimos para realizar las determinaciones analíticas? Está el reglamento de fortificación de alimentos, con el que verificamos pues todo lo que es sal, harina y azúcar, y el reglamento de agua de consumo humano, requisitos de calidad e inocuidad. Esos son algunos ejemplos. Ejemplos de reglamentos técnicos centroamericanos que también son como súper útiles para poder clasificar los alimentos y realizar las determinaciones analíticas correspondientes, pues es el RTCA de criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos y el RTCA de alimentos y bebidas procesadas, aditivos alimentarios. Respecto a la acreditación bajo la norma ISO 17025-2017, cuyo nombre es Requisitos Generales para Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Laboratorio de Alimentos y Toxicología cuenta con 33 metodologías acreditadas, tanto en el área de, como les mostraba las fotografías de los compañeros que fungen en las diferentes plataformas. Entonces hay metodologías acreditadas en toxicología, microbiología y físico-químico. Para ello, pues se realiza un proceso arduo que conlleva auditorías internas, participación en ensayos de aptitud, realización de validaciones de metodologías analíticas, para que el ente acreditador, que en este caso es el Organismo Salvadoreño de Acreditación, realice una auditoría y pues verifique que cumplimos con todos los requisitos que establece la norma ISO 17025-2017. Algunas metodologías acreditadas, pues en agua de consumo humano tenemos hierro, manganeso, cobre, zinc, cadmio, cromo, níquel, sodio, plomo, arsénico, por espectrometría de absorción atómica y pH por método electrométrico. También en agua para consumo humano tenemos Escherichia coli por método de sustrato fluorogénico, Pseudomonas aeruginosa, coliformes totales, coliformes fecales, por técnica de tubos múltiples o un número más probable. En productos cárnicos curados tenemos otros microorganismos de los cuales se han acreditado Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp y Listeria monocytogenes. Abajo al final de la diapositiva pues he colocado el link donde se puede consultar el alcance de acreditación en la página web del Organismo Salvadoreño de Acreditación. Respecto al proceso de control analítico, para los programas de vigilancia en general hay un proceso.
el cual es que el usuario, en este caso el inspector de salud, pues realiza una solicitud de servicio, llena una hoja de toma y envío de muestras, lleva las muestras al laboratorio, se reciben, se les da ingreso con números correlativos. Estas muestras pues son distribuidas en las diferentes áreas de análisis correspondientes. Las muestras son analizadas, se generan resultados, estos resultados se verifican mediante un proceso de aseguramiento de la calidad, se emiten los informes de resultados correspondientes y pues se entregan nuevamente al usuario, que es que el inspector de salud llega al laboratorio y retira los informes de resultados generados a partir de las muestras que presentó. Siempre, como para agilizar este proceso de verificación de resultados, también ya está coordinado que se envíen las bases de datos provenientes de vigilancia a la DVS, la Dirección de Vigilancia Sanitaria, y les llega también a los encargados de los diferentes programas para que lo distribuyan a los inspectores de salud. En caso tengan alguna muestra fuera de los parámetros establecidos, pues ellos realizan las acciones correspondientes en el lugar para poder luego presentar los remuestreos. En cambio, el proceso de control analítico para el registro sanitario, o sea, en general los procesos son muy parecidos, pero aquí le hemos dado como más detalle para poder ejemplificar mejor cómo se procesan las muestras para el registro sanitario. El usuario externo, pues, ingresa las solicitudes de creación de registro sanitario, solicitud de registro sanitario mediante el SISAM, que es un sistema informático del que consta el Ministerio de Salud. Entonces, una vez el usuario ha generado la solicitud, la Dirección de Salud Ambiental verifica estas solicitudes, clasifica el alimento en un grupo de alimentos correspondiente dependiendo de las características del mismo. Hay una clasificación de alimentos que se basa principalmente en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos. Entonces, una vez la DISAM realiza esta preclasificación, llega a nuestra bandeja de laboratorio dentro del sistema SISAM, a la bandeja de mandamientos de pago, dicha solicitud. Entonces, se elabora el mandamiento de pago, el usuario pues cancela el monto asignado en el mandamiento de pago, entrega sus muestras, las muestras son recibidas en el área de recepción de muestras, se les asigna un número correlativo unívoco para mantener la trazabilidad durante todo el proceso. Las muestras ya estando en el laboratorio pues se distribuyen en las diferentes áreas de análisis. Luego se procede a realizar los análisis correspondientes. Una muestra de alimentos puede llevar análisis microbiológicos, análisis físico-químicos, análisis toxicológicos. Entonces, cuando ya todos los resultados correspondientes a las muestras ya estén realizados, ya tengamos datos de cada parámetro analizado, pues los analistas registran estos datos. Tenemos un compañero destinado específicamente a la digitación de informes de resultados de registro sanitario. Se digitan, estos datos se revisan, hay un proceso de aseguramiento de calidad para verificar que todos los datos emitidos pues sean de calidad y confiables. Luego se emiten los informes de resultados, luego de haber pasado todo este proceso de aseguramiento de la calidad, y los informes pues son ingresados al sistema SISAM. Y pues luego llegan nuevamente al usuario, porque el usuario puede verificar mediante el sistema que el informe ya fue ingresado, que su resultado ya está listo, y también lo puede visualizar el técnico de la Dirección de Salud Ambiental que lleve el expediente, pues para realizar la revisión correspondiente y seguir con el proceso de registro sanitario. Entonces, el laboratorio forma parte de uno de los eslabones en la cadena para obtener el registro sanitario.
Entonces, durante este proceso de control analítico, este proceso se basa en una serie de lineamientos, como les decía, es la identificación unívoca de la muestra, la trazabilidad de la misma y el análisis de las muestras ingresadas. Y todo esto pues se realiza con un respaldo de nuestro sistema de gestión de calidad, o sea, mediante el cual pues se garantiza la confiabilidad de los resultados y pues siempre se trabaja con las buenas prácticas del laboratorio. Ahí se muestran varias imágenes de los compañeros durante el proceso de análisis de muestras. Ahí pueden visualizar tanto los análisis microbiológicos como análisis físico-químicos en equipos especializados del laboratorio. Pues, ¿con qué tecnología cuenta el Laboratorio de Alimentos y Toxicología? En esas fotografías pueden visualizar algunos de los cromatógrafos líquidos con los que se cuenta. El laboratorio cuenta con 3 cromatógrafos líquidos en los cuales se realizan análisis de preservantes en alimentos como sorbato de potasio, el análisis de cafeína en alimentos, edulcorantes en alimentos. ¿Cuáles edulcorantes? Pues la sacarina sódica, por ejemplo, el aspartano y el acesulfame K. También en este tipo de equipos se pueden realizar análisis de glifosatos en agua. También contamos con equipo de cromatografía iónica. Se cuenta con un cromatógrafo iónico para la detección de iones en agua, cloruros, nitratos, sulfatos y cloruros, lo que permite pues determinar simultáneamente estos iones y pues ya no se realizan métodos convencionales que requerían pues invertir mucho más tiempo por parte del analista, sino que pues tenemos mayor rapidez en emisión de este tipo de informes. También contamos con, como les decía, cromatografía líquida y de gases. El laboratorio cuenta con 2 cromatógrafos de gases en los cuales se realizan análisis de etanol en bebidas alcohólicas, metanol en bebidas alcohólicas y plaguicidas organoclorados en agua. Contamos con un cromatógrafo líquido con detector de masas en el cual se realizan análisis de carbamatos en agua. También contamos con equipos de absorción atómica. Ahí pueden visualizar 2 equipos de absorción atómica. Tenemos 2 con horno de grafito en los cuales se realizan análisis de metales en agua, metales en suelo, plomo en sangre. Y contamos con 2 equipos de absorción atómica de llama en los cuales se realizan análisis de metales en agua y metales en suelo. También se posee un titulador automático con automuestreador para análisis de pH, conductividad y sólidos totales en agua. Se cuenta con un digestor para proteínas tipo Kaldal. Entonces, aquí podemos determinar el contenido de proteínas en embutidos, en productos de panadería, en harinas. Y ahí pueden ver en esa imagen, ese equipo es un extractor de grasa Soxtek que permite determinar el contenido de grasa en cierto tipo de alimentos. También en estas imágenes se muestran algunos de los equipos que se utilizan para el análisis microbiológico, tanto de alimentos como de aguas. El laboratorio cuenta con incubadoras, cabinas de bioseguridad, balanzas, stomakers, entre otros baños de María, por ejemplo, que son equipos sumamente necesarios para el análisis microbiológico de alimentos y aguas. También se cuenta con un termociclador rotor Gene, GDS, el cual nos permite emitir resultados negativos o presuntivos positivos en 48 horas para la determinación de Salmonella SPP en alimentos. Tenemos nueva tecnología adquirida en este año 2021. Contamos con el cromatógrafo líquido con detector de luz UV para la implementación de nuevos métodos analíticos como la cuantificación de colorantes y vitaminas. Con la cuantificación de colorantes se le va a dar cumplimiento a lo estipulado en el reglamento técnico de aditivos alimentarios, en el cual pues solicita cuantificar el contenido de colorantes en los alimentos.
y también pues determinar el contenido nutricional, que en este caso pues serían las vitaminas, en ciertos tipos de alimentos. Como en el contenido les mencionaba que también iba a mencionar un poco sobre la participación del laboratorio en caso de enfermedades transmitidas por alimentos. Para explicar un poco el proceso que participa el laboratorio, primero hay que explicar qué es una enfermedad transmitida por alimentos. Es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada por el consumo de alimentos o de agua contaminada. Se abrevian como ETA. Las ETA pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas. Entonces, la infección va a ser transmitida por alimentos que resulta a través de la ingestión de alimentos que contengan microorganismos patógenos vivos en él. Ejemplo, que contengan salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, por ejemplo, en los alimentos. O sea que cuando yo ingiero un alimento que está contaminado con alguno de estos microorganismos patógenos. En cambio, la intoxicación va a ocurrir cuando las toxinas producidas por estas bacterias o mohos ya están presentes en el alimento que ingerimos. O que también el alimento esté contaminado con algún elemento químico en cantidades, concentraciones que vayan a afectar nuestra salud. Entonces, la enfermedad transmitida por alimentos se va a dividir en dos, infección o intoxicación. La infección es cuando ingiero un alimento que contiene un microorganismo patógeno vivo. Y la intoxicación cuando ingiero un alimento que ya contiene las toxinas producidas por bacterias o hongos presentes en él. Entonces, para el caso de las ETA, cuando se da un caso de brote, llegan pues los médicos epidemiólogos acompañados por los inspectores de salud a hacer el estudio del brote, determinan cuáles son los alimentos sospechosos que pueden haber causado la ETA. Entonces los inspectores toman las muestras de alimentos sospechosos, las muestras son llevadas al laboratorio, se reciben y se analizan en él y, como siempre les mencioné en los procesos anteriores, pasan por un procedimiento de aseguramiento de la calidad de los resultados y los resultados pues son emitidos para ser remitidos a los inspectores de salud que llevaron las muestras y también se remite este informe a la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Y esa imagen pues la coloqué para recalcar que es importante pues la participación del laboratorio en estos procesos de ETA, de estudio de brote, porque hay mucha población vulnerable, ¿verdad? En especial para este tipo de casos, pues son las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas con su sistema inmunodeprimido, su sistema inmunológico inmunodeprimido. Entonces, en caso de ETA, ¿cuáles son los principales hallazgos del laboratorio en los alimentos? Hablando del aspecto microbiológico, pues los más comunes, los patógenos más comunes son Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. También suelen encontrarse otros patógenos oportunistas, como la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundlich, entre otros. Y en el aspecto toxicológico hemos recibido muestras que han sido analizadas por la plataforma de toxicología y se ha encontrado, por ejemplo, terbufosa en tamales, metomilo en una bebida. Entonces, ahí se ve pues la importancia de poder hacer una detección también oportuna para que se le pueda brindar el tratamiento correcto a los pacientes que pueden estar hasta hospitalizados. El laboratorio también participa en reglamentaciones técnicas. El talento humano del laboratorio participa activamente en diferentes comités de reglamentación técnica nacionales y centroamericanos. Un ejemplo pues son los comités espejo del Códex Alimentarios. Algunos ejemplos de comités espejo de los cuales se está participando o se ha participado
es el Comité sobre Contaminantes de Alimentos, que han tenido pues temas específicos de algunos metales pesados, por ejemplo en chocolate, por ejemplo el cadmio, y el Comité Espejo del Códex sobre Aditivos Alimentarios, reglamentos técnicos centroamericanos, reglamentos técnicos salvadoreños. Uno de los que todavía se está trabajando es el reglamento técnico centroamericano de productos lácteos. El laboratorio formó parte de la RILA, que es la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos, la cual tiene como misión promover y fortalecer la competencia técnico-científica y colaboración e interacción entre los laboratorios de inocuidad y calidad de los alimentos de las Américas, dentro del marco de programas nacionales integrados de protección de los alimentos para la salud del consumidor. Entonces, a través de la RILA hemos logrado participar de interlaboratorios de hierro en harinas y recuento de aerobios mesófilos, recuento de coliformes totales y Escherichia coli en productos lácteos. Y se tiene la oportunidad de participar en webinars sobre temas de, ya sean de calidad o temas de la parte analítica del laboratorio. Algunos proyectos y mejoras del laboratorio, pues tenemos en proceso la ampliación del alcance de acreditación del laboratorio con 8 metodologías analíticas financiado con el apoyo de AECID. Ya se implementó un proyecto de mejora que se refería a la categorización de grupos alimenticios para registro sanitario, conforme a los tiempos de emisión de informes de resultados. Esto se creó para pues, brindar mejor servicio a los usuarios del registro sanitario de alimentos. Entonces se categorizaron los alimentos dependiendo de los análisis que conlleva cada grupo alimenticio. Entonces se clasificaron en categorías de alimentos para los cuales los informes de resultados se van a emitir en 5 días, algunos que se pueden emitir en 12 días, otros en 15 días y otros en 24 días calendario. Entonces, eso se implementó desde enero y ya, pues, ya llevamos varios meses así y se está haciendo pues la evaluación del cumplimiento de esta categorización. Además, se está realizando un proyecto de mejora que se denomina implementación de metodología 5S en todas las áreas del laboratorio. Vamos por partes, ya se empezó en el área de recepción de muestras de registro sanitario. Esta metodología 5S pues, nos permite organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener esta estandarización y limpieza en las áreas, pues esto permite tener el material que vamos a usar pues a la mano, optimizamos tiempo y también el hecho de tener nuestras áreas ordenadas y tener lo mínimo necesario en ellas, pues también mejora el ambiente físico en el que laboramos. Y pues ahí les muestro la fotografía de todo el equipo de laboratorio. Ahí hay personal de recepción de muestras, de lavado de cristalería, personal que nos apoya con el transporte de las muestras dentro del laboratorio, todo el personal técnico, los laboratoristas, los químico-analistas, todos los profesionales químicos farmacéuticos que forman parte de nuestro laboratorio y pues estamos trabajando siempre en la mejora continua y tratando de ofrecer mejores servicios tanto a nuestros clientes externos, como les mencionaba, a la empresa privada y a nuestros clientes internos, que es el mismo Ministerio de Salud, mediante los programas de vigilancia que se realizan. Y pues en la última diapositiva les brindamos pues nuestros números de teléfono de contacto y los correos electrónicos en los cuales se pueden comunicar en caso tengan dudas, ya sea con procesos de vigilancia o con registro sanitario. Agradecerles la participación, hasta aquí llegaría mi intervención. Muchas gracias, licenciada Burgos, por su ponencia y por los conocimientos que este día nos ha dado acerca del importante papel del laboratorio de control de calidad de alimentos y toxicología.
Quisiera, según una pregunta que se me hace aquí, si usted pudiera ampliar qué importancia tiene el registro sanitario para la salud y cuáles alimentos deben tener registro sanitario. Sí, buenísimo. La importancia del registro sanitario en el país, ¿verdad? Y para la comercialización de nuestros productos radica en la salud de la población, poder garantizar mediante los análisis de laboratorio que los productos que estamos ingiriendo pues no van a causar un daño a la salud, como les mencionaba, esto va relacionado con la inocuidad, no van a causar un daño a la salud y también van a cumplir con cierto contenido nutricional que rotulan en su etiqueta. Entonces el laboratorio apoya en esa parte para verificar que no haya, por ejemplo, un engaño al consumidor. Verificar que si dice que tiene cierto porcentaje de proteína, en realidad ese porcentaje esté contenido en el producto, por ejemplo. Esto es de real importancia para ser recalcado y para hacer un énfasis en esto. Porque si bien es cierto, hay una analítica que corrobora que el contenido sea el real, también estamos vigilando la inocuidad de los alimentos, que es un mandato constitucional el velar por la salud del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y que es el ministerio como ente rector de la salud el que está llamado a hacer esto por una cuestión ya de un mandamiento legal. Creo que es muy bueno que se hable también de la reorganización y la reingeniería que ha tenido el laboratorio, acortando sus tiempos de respuesta para algunas de las metodologías y la gran mejora que se ha tenido en los tiempos, sobre todo con todos estos planes de mejora que usted ha hablado. Entonces aquí también la felicitan y dice excelente ponencia, consultar qué hacen cuando se identifica un microorganismo en el alimento o en el agua y no está contemplado en la reglamentación. ¿Pudiera representar un riesgo a la salud si se presenta esta situación? Siempre identificamos algún microorganismo que puede ser un patógeno oportunista, pero que no está plasmado en la reglamentación técnica por no ser patógeno, tal cual. Siempre se reportan los informes de resultados y siempre tenemos comunicación con la Dirección de Salud Ambiental y tengo entendido que ellos emiten en la nota que les emiten a los usuarios unas recomendaciones sobre mejorar buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, porque se ha visto el hallazgo, por ejemplo, de decirles Klebsiella pneumoniae. Si bien no es un microorganismo patógeno, es un patógeno oportunista que puede causar daño a la salud, por ejemplo, en personas con el sistema inmunológico inmunodeprimido. Muchas gracias, licenciada. Hay más preguntas aquí y felicitaciones también. Dice, en el manejo de los datos de análisis de alimentos, ¿cuentan con algún sistema de base de datos que permita consultar la información de interés público relacionada con los alimentos? No, al momento no contamos con una base y de hecho siempre por los requisitos estipulados en la ISO 17025-2017 no tenemos el requisito de la confidencialidad de los resultados, entonces nosotros no podemos publicar algún tipo de información y dar específicamente este producto tiene este microorganismo. Entonces nosotros remitimos la información a la Dirección de Salud Ambiental y ellos toman las acciones correspondientes en caso tengan que retirar algún producto del mercado. O en el caso del agua, ir a verificar, ¿verdad? Ya sea en planta, agua, en alguna planta envasadora, verificar cuáles son las fallas que se están dando, si se está encontrando algún microorganismo. Es importante recalcar que nosotros somos un eslabón en la cadena para la emisión del registro sanitario, pero que somos uno de los eslabones más críticos porque es la analítica de la inocuidad y de la calidad de los alimentos y del agua de consumo humano. No obstante, más que hacer público un resultado, la repercusión es que no se emite el registro sanitario para algo que no tenga las garantías que emite el laboratorio. También aquí hay un comentario que dice, para los requerimientos de alimentos de la industria
de alimentos de la industria, ¿existe alguna ruta para hacer la valoración de vitaminas, sal, otros? Es decir, ¿estas pruebas se llevan de manera programada para los alimentos elaborados por la industria? ¿Pueden pequeños comercios de comida solicitar estudios de sus alimentos si están elaborando un producto X, por ejemplo, pan dulce? Bueno, existe un programa de vigilancia, ¿verdad? De alimentos fortificados, donde se verifica, por ejemplo, ahí hablan de la sal, el contenido de yodo en sal, el contenido de hierro en harinas, el contenido de vitamina A en azúcar. Al momento tenemos implementado el método para vitamina A en azúcar. Como les mostraba en una de las diapositivas, contamos con un nuevo equipo, un cromatógrafo líquido para la cuantificación de vitaminas, por ejemplo, vitaminas del complejo B. Por el momento nos encontramos en la etapa de implementación del método, de capacitación e implementación del método. Todavía no podemos brindar el servicio para este tipo de vitaminas, pero ese es el proyecto para este año. Y los usuarios, por ejemplo, pequeños comercios que quieran solicitar estudio de estos alimentos, uno de los rubros que manejamos pues son los clientes particulares. Siempre deben abocarse al laboratorio, escribir a uno de los correos electrónicos que mostramos ahí, de mandamientos de pago, solicitar un mandamiento de pago. Si quieren algún análisis, por ejemplo, de yodo en sal, se emite el mandamiento de pago, ellos deben cancelar por esa determinación analítica y llevar las muestras al laboratorio y pues con gusto las analizamos. Destacar también que, bueno, como parte de la colaboración que se hace desde el punto de vista administrativo y técnico al laboratorio, hemos ampliado la acreditación por el organismo salvadoreño de acreditación en cuanto a las metodologías que realiza el laboratorio y estamos en proceso de ampliar mucho más estas acreditaciones. Eso implica no solamente el desarrollo de la capacidad analítica de los profesionales que como usted trabajan en el laboratorio, sino la inversión en equipo, en reactivos, en insumos para poder desarrollar las analíticas. Y eso es una cuestión que debe de destacarse también. Hay dos preguntas aquí. La primera dice, ¿se realizan análisis de plaguicidas en alimentos como parte de la vigilancia? No, como parte de la vigilancia no se realizan. Hemos recibido muestras provenientes de enfermedades transmitidas por alimentos, por ello les mostramos los ejemplos de que se ha encontrado terbufosa en tamales, pero no brindamos el servicio para todos los alimentos que se comercializan. Gracias, licenciada. La segunda pregunta relacionada con esto dice, ¿se hace algún tipo de análisis que permita identificar organismos genéticamente modificados? Por ejemplo, maíz. No, todavía hemos recibido capacitaciones al respecto, algunos, y todavía ese es un proyecto que también tenemos en mente. Habría que pues adquirir el equipo que necesitamos para poder hacer este tipo de detección de organismos genéticamente modificados en alimentos y pues primero también a nivel nacional había que trabajar alguna reglamentación porque en realidad no hay un reglamento que exija pues también realizar este tipo de determinaciones. Eso es bien importante lo que usted dice, ¿verdad? Que casi todo lo que nosotros realizamos está respaldado por el RTS, ¿verdad? Por el Reglamento Técnico Sanitario. Y no hay en este momento, como usted muy bien lo dice, al respecto de lo que son plaguicidas en alimentos. No obstante, sí se han hecho análisis y se han corrido analíticas a petición cuando han habido intoxicaciones, ¿verdad? Como ya usted bien lo ha dicho. Hay felicitaciones aquí por parte de sus compañeros y su equipo de trabajo que son muy orgullosos de su jefatura, su competencia y su liderazgo. Preguntan aquí, me gustaría saber si hay seguimiento o vigilancia a los resultados de los alimentos. Sí, respecto a los programas de vigilancia, siempre se le da seguimiento por parte de la Dirección de Salud Ambiental a través pues, de sus inspectores y las regiones de salud correspondientes.
se les da el seguimiento debido a los alimentos que se encuentran fuera de norma. Ellos realizan las acciones que correspondan pues para realizar nuevos remuestreos y verificar si ya se corrigieron las fallas. Y en caso de la vigilancia del registro sanitario, como también hay productos que son importados, entonces ahí se hace un retiro de producto pues oportuno, ¿verdad? En caso haya algún tipo de contaminante microbiológico en los alimentos. Y ellos le dan el debido seguimiento. Y llegan las muestras, nos damos cuenta porque llegan las muestras de verificación o de remuestreo al laboratorio y ahí nos dicen, estas muestras las traemos como parte de remuestreo de los productos que estuvieron fuera de norma en tal fecha. Entonces, ahí. Muchas gracias, licenciada. Hay aquí más que una pregunta, un comentario. Dice, excelente ponencia. ¿Podría comentar sobre la importancia de estos procesos en la elaboración de productos alimenticios en la industria y la relación con la reglamentación a nivel regional, sobre todo en productos frescos? El laboratorio analiza productos frescos, pero digamos que solo hayan llevado algún tipo de procesamiento que podríamos llamar cortado, lavado, porque los productos frescos tal cual que no llevan ningún procesamiento sí le corresponden al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, este tipo de productos, la importancia pues siempre radica pues en verificar pues la inocuidad de los mismos para proteger la salud del consumidor y dice la relación con la reglamentación a nivel regional. Sí, siempre nos valemos del reglamento técnico centroamericano, por ejemplo, de criterios microbiológicos, ahí contempla algunos grupos de alimentos referidos a productos frescos, que por ejemplo pueden ser pescados, frutas, vegetales, pero que han pasado por un mínimo proceso de manufactura, que en este caso pues le llamamos así a los que son cortados y ya vienen empaquetados de diferente manera que los que vienen a granel y vienen enteros, ¿verdad? Esos no los vemos nosotros, solo vemos los que han pasado por un mínimo procesamiento. Interesante. En general, pues esas son las preguntas. Han habido bastantes preguntas, como puede ver. Excelente, de verdad, la presentación. Aquí hay un comentario que lo voy a leer textual. Excelente presentación. El laboratorio está permanentemente mejorando y ampliando sus capacidades para respuesta a las necesidades cambiantes del país. Una de las necesidades cambiantes del país, además de garantizar la salud de los salvadoreños, mediante el respaldo de la garantía de la calidad de los alimentos y de la inocuidad de los mismos, es mejorar lo que es el comercio en el país, acelerando no solamente la cantidad de muestras procesadas de los alimentos, sino acortando los tiempos. Este es un esfuerzo bastante grande debido a que nuestro laboratorio, además de hacer esta función, tiene el papel de hacer vigilancia. Y es ahí donde cobra importancia que se comprenda muy bien la función que tiene el laboratorio. Quiero agradecerle, felicitarle por su presentación. Y hay una pregunta adicional aquí antes de cerrar. En el contexto de los casos de salmonelosis que se han presentado en los últimos 3 años, ¿cuáles son los alimentos que más han mostrado contaminación por salmonela? Finalmente, para cerrar. Digamos que el alimento mayormente asociado con contaminación por salmonela son los productos de aves, específicamente el pollo y los derivados de él, ¿verdad? O sea, los que son preformados, tipo nuggets, esas cositas así, y también productos lácteos. Generalmente algunos que sí llevan un proceso de pasteurización y otros que no, que son preparados a nivel artesanal. Muy bien. Entre aves, pollo y lácteos. Buena alerta y buen consejo para todos los que le estamos escuchando. Gracias por toda la información y por todas sus respuestas. De verdad ha sido muy interesante escuchar el gran trabajo que hace este laboratorio
para el país, para el comercio y para la población salvadoreña. Tengan todos buenas tardes. Quedan invitados para la próxima conferencia, que siempre es de laboratorio, el próximo miércoles, sobre toma, manejo y envío de muestras para el análisis microbiológico de los cuerpos hídricos. Esta va a ser una conferencia impartida por el licenciado Abel Godoy, del Laboratorio de Salud Medioambiental, ¿verdad? De Medio Ambiente del Instituto Nacional de Salud, del Laboratorio Nacional de Salud Pública. Muchas gracias nuevamente, tengan todos buenas tardes.